El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los santos no pasan de moda, porque Jesucristo no pasa de moda, y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cada uno de los santos ha reflejado a Cristo. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Francisco Solano. Quisiera compartir con ustedes algunos detalles de la vida de San Francisco Solano. Él nació en Andalucía, España, de una familia muy católica. El mismo día que nació, ese día lo bautizaron. Aquí tenemos ya un primer detalle. Qué importante es que los padres de familia inculquen la fe a sus hijos. Francisco Solano fue descubriendo su vocación y a los 20 años ingresó a la orden de los franciscanos. Y vivió con alegría su vocación de franciscano. Estalló una peste, se puso a atender a los enfermos, se contagió, gracias a Dios se recuperó, y luego fue enviado a América del Sur. Llegó a Lima y lo enviaron a Tucumán. ¿Dónde queda Tucumán? ¿Quién es el campeón de la Copa América? ¿Dónde queda Tucumán? En la Argentina. Ahí estuvo 15 años. Y se va a caracterizar por ser uno de los santos taumaturgos. Padre Carlos, ¿qué ha dicho? He dicho que Francisco Solano es considerado uno de los santos taumaturgos. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el taumaturgo con mayúsculas? Jesús. Taumaturgo tiene que ver con los milagros. Jesús es el que hace los milagros. Y ha habido santos donde Dios ha obrado a través de ellos muchos milagros. Por ejemplo, San Antonio de Padua, el Padre Pío. Y en ese grupo de los santos taumaturgos está San Francisco Solano. Tenía el don de lenguas. Se cuenta que una vez en un lugar donde no había agua, hizo brotar una fuente de agua. Sanaba a los enfermos con el cordón de su hábito, y así podríamos hablar de muchos milagros que Dios obró en la vida
de San Francisco Solano, uno de los santos taumaturgos, igual que San Martín de Porres. Luego de estar 15 años en Tucumán, regresó a Lima y es aquí donde muere el año 1631. Nosotros no somos taumaturgos, pero nosotros tenemos que ser tan santos como San Francisco Solano. Hoy en la primera lectura, que es un pasaje de Isaías, se nos habla que el misionero lleva alegría ahí donde está. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero, aquel que trae las buenas noticias. Quienes conocieron a San Francisco Solano dan testimonio de que se destacaba por la alegría sobrenatural. Y esto sí, queridos hermanos, tenemos que imitar de él, de San Francisco Solano. Dicen los testimonios que nunca se le vio triste. Más aún, se le veía bailando. Cuando oraba, bailaba y tocaba el rabel. ¿Sabe lo que es el rabel? ¿Alguien sabe? Es como una especie de violín. Él tocaba el rabel y así alababa a Dios y bailaba delante de una imagen de la Virgen. Los santos, queridos hermanos, no han sido unos aburridos. Los santos han sido personas alegres que alababan a Dios con gozo, con júbilo. Y así evangelizaban. Hoy en el Evangelio aparece el mandato misionero: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Tenemos que evangelizar dando testimonio de nuestra alegría, que es sobrenatural. San Francisco Solano siempre estaba alegre. Y dicen los testimonios que su lugar preferido era estar al pie del sagrario. ¿De dónde sacaba San Francisco Solano su alegría? ¿De dónde? De la Eucaristía. Queridos hermanos, si ustedes participan de la Santa Misa, tienen que estar siempre alegres, porque en cada Santa Misa tienen el mayor encuentro con Dios. Por eso aprendamos de San Francisco Solano a tener la alegría sobrenatural, que es el efecto del encuentro con Cristo. Las últimas palabras que dijo San Francisco Solano antes de morir fueron: bendito sea Dios. Hoy le vamos a pedir a San Francisco Solano que nos ayude a todos nosotros a vivir la virtud de la alegría sobrenatural. Problemas tenemos todos. Y por supuesto que los problemas nos afectan. Pero aprendamos de San Francisco Solano a descargar nuestros agobios, nuestras tristezas en Cristo Jesús. Hoy le pedimos a San Francisco Solano que interceda por nosotros ante Jesús para que estemos siempre alegres, que vivamos la alegría sobrenatural. Que así sea.